vamos a hablar con nuestra especialista, terapeuta ocupacional Israel Zúñiga, que ya está en la mesa, precisamente acerca de las secuelas de las caídas. Un tema que me parece muy interesante porque a veces nos caemos, nos golpeamos y decimos, ay, no pasó nada, no vamos al médico, no cuestionamos nada y luego resulta ser que teníamos algo más grave a consecuencia de esa caída. Así que vamos a conocer un poco más acerca sobre eso. Caídas, ¿qué secuelas pueden tener una vez yo me caiga y me golpea alguna parte de mi cuerpo? Así es, bueno, muchas gracias una vez más por la invitación. Estoy un poco agitado, casualmente ahorita que venía corriendo. ¿Te tropezaste? No me tropecé, pero casi me enredo entre los cables ahí de las cámaras, y precisamente esa es una de las posibles causas que las personas puedan caerse, claro, ¿no? Exactamente. Entonces, bien, como siempre, llevando información buena a los televidentes, mira, las caídas son un factor muy determinante en las actividades que realiza cada individuo, porque en muchas ocasiones aquella persona que sufre una caída, ese es como el indicativo de que ya empieza, principalmente en los adultos mayores, de que ya empieza a haber una señal de alerta. En adultos, en niños o en adultos, principalmente la gente laboralmente activa, no le presta tanta atención, y mucho menos cuando esto involucra el tener que ir a un médico, como lo acabas de decir, pero eso es un error en el cual no deberíamos de incurrir, ya que si persistimos con dolor por más de 3 días, debemos de prestar atención a la zona que principalmente tuvo el contacto con el impacto o el contacto con el suelo o con lo que no todas las caídas necesariamente tienen que llegar al suelo, porque en la caída puede apañarnos, por así decir, o una pared o algo antes de llegar al suelo. El hecho es que la parte corporal que haya tenido el impacto o el golpe hay que prestarle mucha atención. Totalmente. Mira, sabes que me acabo de acordar de algo que, bueno, guarda de cierta manera relación, no es una caída común, pero no sé si han visto un video que se ha hecho viral de una gimnasta que estaba realizando unas acrobacias hace muy poco y bueno, cae mal, sabes que bueno, una acróbata da un montón de giros y no logró caer de pie como debería ser y se fracturó las 2 rodillas y la verdad es que el video es bastante impactante y a veces pensamos como que este tipo de situaciones son las más riesgosas cuando yo me estoy exponiendo a actividades riesgosas, pero no, una caída común con un tacón alto también puede ser riesgoso, no simplemente actividades extremas como las gimnasias simplemente pueden repercutir de forma negativa, ¿verdad? Claro que sí, en el adulto mayor principalmente, la mayor incidencia de las caídas se dan dentro del hogar, se dan en el baño y en la recámara, sin ni siquiera exponerse. Mira, las situaciones de mayor riesgo para el adulto mayor son cuando se va a levantar de la cama o cuando se va a acostar en la cama, cuando se va a levantar de una silla mecedora, que podemos creer nosotros como hijos o como nietos que al regalarle una silla mecedora a nuestro abuelo le estamos regalando confort y comodidad. También podríamos estar dándole como quien dice, la trampa de muerte allí. Entonces, claro, las caídas se dan en el hogar, se dan muchas veces en entornos conocidos, y he ahí la importancia de cuando uno se cae dentro de un entorno conocido. ¿Qué pasa? Imagínate, si yo me caigo dentro de un entorno que ya conozco, yo empiezo ya a traer como consecuencia miedos, temores, a no querer hacer esto. Ahora, si me caigo en un ambiente desconocido, cuando voy al súper o a bajar unas escaleras del almacén que voy a pagar algo, entonces, si ya caerme dentro de un ambiente conocido puede mermar mis ganas o mi actitud de querer salir o de querer, entonces imagínate caerme dentro de un ambiente externo, va aún mucho más a ser en detrimento de la persona, principalmente del adulto mayor. Hacer nada. Por ejemplo, puede que, yo sé que hay muchas lesiones que a lo mejor se golpeas en la rodilla y la persona pues no va al médico, dice, ay, me caí, me levanté, pero se quedan con el dolor persistente y recurren a ponerse este tipo de ungüentos que nos recomiendan porque nos quitan el dolor de momento. Claro. ¿Podría eso agravarse con el tiempo si no lo atienden? Mira, cualquier trauma que incida sobre cualquier parte anatómica del cuerpo va a traer como consecuencia esguinces, hematoma. ¿Qué son los hematomas? Que son estos moretones, ¿no? Que van cambiando poco a poco de color. Tenemos los hematomas, tenemos el dolor. Adicional a eso también podemos tener un esguince, podemos tener fracturas, hasta luxaciones podemos tener también. Todo va a depender de la altura de donde te caigas, del impacto, de la edad, de la premorbilidad, o sea, del estado
prefuncional, de la precondición de la persona cuando se cae. Entonces definitivamente el caerse, esa pérdida de la continuidad vertical del individuo y llegar al suelo va a traer como consecuencia, como acabo de mencionar, hematoma, dolor, va a traer esguinces, puede traer una fractura. Ello puede conllevar también entonces a la pérdida de la movilidad, que ya va a ser una consecuencia a mayor gravedad, en el cual el individuo pues se queda o en el sentado y no tiende a levantarse tanto, o en el peor de los casos vienen los que son los estados de encamamiento, en el cual el individuo, a consecuencia de una fractura o de una luxación de cadera, ya no puede caminar y hacer sus actividades de la vida diaria. He visto, por ejemplo, cuando los niños pequeños se caen, se golpean la cabeza, muchos papás que conocen de primeros auxilios recurren a pedirle a toda la familia que no permitan que el niño se duerma, o ciertas cositas así, como cuando son golpes en la cabeza, veo que le prestan atención. Pero cuando me caigo y me golpeo la rodilla o me golpeo la espalda, ¿cuáles son realmente señales de alerta para decir, bueno, después de este golpe tengo que ir al médico? Mira, ¿cómo sé que no va a pasar a más de allí? Que no va a tener una... En niños y adultos, principalmente aquellos que están comprometidos en el hecho de que ya no pueden expresar su dolor. El niño tiene la dificultad para poder expresar muchas veces el dolor o para poder expresar incomodidad o insatisfacción. Y en adultos mayores, en el cual por alguna enfermedad como Alzheimer o Parkinson o daño cerebrovascular, en donde hay un daño cognitivo que él no puede o no tiene la habilidad o la capacidad para expresarse, siempre que haya o exista un golpe en cabeza o en la parte o en el torso, principalmente en lo que es su cavidad abdominal, hay que prestar mucha atención. Cuando vemos enrojecimiento, cuando vemos incluso también cambios de temperatura, tú puedes tocar una zona corporal y ves que no solamente hay el edema, sino que también hay cambio en la temperatura. Tocas la pierna y tiene una temperatura diferente a la rodilla. Entonces, cuando ya vemos que hay cambio de coloración, que hay cambio de temperatura, que no mejora el dolor a pesar de un día o 2 días de reposo. En Panamá y no sé si en el mundo, yo creo que casi todos tendemos a automedicarnos también, que bueno, 2, 3 analgésicos y listo. Pero si también vemos... Una venda. Exacto, o una venda. O también vemos que esto poco a poco empieza a mermar el poder elevar o realizar una actividad en la cual implique, por ejemplo, bañarnos, vestirnos, desvestirnos. Entonces, ahí ya son los momentos en los cuales debemos considerar visitar a nuestro médico. Con el tema de los adultos mayores, cuando se caen, yo escucho mucho como que son más delicados y tienden a poder fracturarse con mayor facilidad. ¿Por qué pasa eso? Definitivamente porque hay, el adulto mayor, sus huesos ya son más porosos. Recordemos que propio de la edad ya vienen enfermedades como lo son la osteoporosis. Entonces, al incurrir en estas enfermedades, vamos a tener huesos que son más propensos a que con cualquier golpe, mira, no tiene ni que siquiera que ser un golpe de caída, se pueden estrellar con una puerta, con la esquina de la cama, de la mesa, e incluso pueden desarrollar un hematoma o haberse causado una fisura en alguna parte. Pueden más que todo al bajar una escalera, si bajan mal, el impacto de la caída puede causar hasta una fisura en los huesos del pie. Entonces hay que prestar mucha atención en el adulto mayor porque sus huesos no tienen la elasticidad, que es lo principal. La diferencia entre un niño y un adulto mayor es la elasticidad que tiene el hueso. Y la elasticidad es, por así decirlo, sabemos que la capacidad que tiene un cuerpo de poder regresar a su forma original. Mira, interesante esto que dices y de verdad que hay que prestarle mucha atención, querido televidente, a lo que Israel acaba de decir. Porque, por ejemplo, yo más joven escuchaba mucho que la gente decía, no, cuida a los adultos mayores, y tú te quedas como que, ay, pero es que ya ellos saben lo que hacen, no hay que estarlos cuidando. Y es que definitivamente son como niños pequeños, solo que ellos son mucho más frágiles y de verdad hay que cuidarlos como niños. Mira, tengo un amigo cuya madre falleció de un golpe, estaba en la cocina limpiando y la señora se cayó y falleció. Y ni siquiera se cayó de una escalera, se resbaló. Y mi padre, de hecho, quien falleció muy joven también a los 50 y tantos, ya por la enfermedad que él tenía, que era diabetes, ya tenía los huesos un poco más débiles. Y pues una caída fue lo que hizo que él entrara al hospital. Entonces, escuchamos, por ejemplo, esto que tú dices y el que desconoce de casos reales en los cuales personas han fallecido por golpes de caídas, pensamos que no es tan real, señores, es una realidad. Claro, es que en sí una caída, y no es que discrepo con lo que acabas de mencionar, sino es para ilustrar lo que acabas de mencionar.
las caídas no son el principal factor de muerte. Que provoca la muerte. A menos que haya un golpe a nivel del cráneo. Del cráneo y que genere un trauma y demás. Bastante fuerte. Pero las caídas van a traer como consecuencias muchas otras cosas. Por ejemplo, como acabas de mencionar, una persona con diabetes, con hipertensión, aquella persona con polifarmacia. O sea, polifarmacia se refiere a aquel individuo que tiene mucha medicación, que en las horas de la mañana tiene que tomarse muchos medicamentos, o que antes de acostarse a dormir tiene que ingerir muchos medicamentos, y que incluso a las 3 o 4 de la mañana se tiene que despertar para ir al baño. Entonces ese individuo, cuando se marea, cuando se despierta, perdón, que se levanta somnoliento, claro, va a tener una mayor incidencia a sufrir una fractura. También hay que tener en cuenta que en los adultos mayores, por ejemplo, sacarlos de su ambiente habitual, cuando se mudan de su casa, de su hogar, a vivir con los hijos, eso también puede traer como consecuencia caídas. También, mira, hay factores intrínsecos y factores extrínsecos que pueden ocasionar una caída. Los factores intrínsecos van a ser lo que acabo de mencionar, la polifarmacia, el estado o la condición, para explicarlo bien rápido, la condición que el mismo individuo tenga. Pero los factores extrínsecos van a ser aquellos que rodean al individuo y que pueden causar entonces el detrimento. Hay lugares en donde la empleada se encarga de pulir el piso demasiado. Entonces, claro, el principal problema, diríamos, es que él pulió el piso mucho. No, sino que también hay un exceso de iluminación. Entra el sol demasiado, pega el reflejo en la baldosa. El individuo, cuando se levanta en la mañana, de repente le dejaste las cortinas abiertas, y eso le pega directo a la cara. Cuando el resplandor, no sé. Cosas todos los factores son importantes. Que soy son bastante sana, hasta yo que soy bastante sana y me estoy hidratando mucho últimamente con las calores que pegan en Panamá. A veces me mareo cuando me paro, ¿sabes? O los cambios, no sé cómo le llaman ustedes, pero cuando te paras muy rápido, muy brusco, muy bruscamente, ¿cómo le llaman? Serían como cambios basales. Los cambios basales, cuando te paras muy rápido te mareas. Imagínate a una persona que está bajo medicación o en alguna condición. Totalmente. El insomnio también, o sea, hay muchas cosas que pueden incidir en el adulto mayor, pero que podrían ser el causal de caída. Lo importante, amigo televidente, es siempre prestarle atención a aquella persona que está contigo en casa. También, ¿sabes qué? No mencioné. Cuéntanos. Aquel adulto que se queda solo. También aquel adulto que ya empieza a vivir solo, ese también tiene un gran factor de riesgo de caídas. Y como bien lo mencionamos aquí, siempre consulta a su médico, cuidado con el tema de la automedicación, cuidado con esperar a que a 2, 3, 4 días usted se va a recuperar porque usted es Superman, eso realmente no va a pasar. Tiene que cuidar realmente su salud y estar vigilante realmente de lo que pueda ocurrir, porque pueden tener consecuencias muy negativas las caídas. Gracias, Israel, por estar con nosotros, nuestro especialista, terapeuta ocupacional Israel Zúñiga, hoy hablando acerca de las consecuencias de las caídas.